Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar? A ver, tenemos en la sala. A ver, tenemos Alberto, Yauri, Alexis, Andrea, Vladimir, Edwin, Jesús, John, Jorge Luis Fernández, José, Juan Carlos, en fin. Tenemos un buen número que sigue aumentando en nuestra sala. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Me pueden escuchar? Por favor, me confirman si el audio está correcto para poder iniciar la charla. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Encantado de poder tenerlos reunidos en esta sesión. Me da mucho gusto que sigan ingresando personas a nuestra sala. Y bueno, escuchar un poquito los comentarios acerca de lo que vienen haciendo ustedes respecto a la coyuntura actual en la bolsa. Ha sido el año 2022 un año bastante complicado para todos, para quienes estamos empezando a invertir en bolsa, para quienes ya tenemos tiempo, para quienes ya tienen mediana experiencia, para los que practican una estrategia o la otra, una determinada forma de invertir. Para todos ha sido un año bastante complicado, ¿no? Entonces, quisiera saber un poquito las opiniones de ustedes mientras siguen ingresando las personas a nuestra sala. ¿Quién desea comentar? A ver, tenemos a un buen número en nuestra sala en este momento. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Nadie? ¿Carlitos? ¿Cómo estás, Carlos? Carlos Arimaná, que siempre se comunica conmigo en privado, así como muchos alumnos o exalumnos, compartiéndome sus experiencias o inquietudes. Adelante, Carlos. Hola, Marco. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches Buenas noches. con todos los asistentes. Efectivamente, ¿no? El año 2022 ha sido un año muy, muy complicado, donde, en mi opinión, no sabía personalmente si mantener o salir o calcular si ya había llegado a un fondo, a un piso, determinada acción. Y pues y el mantener significa pues esto también mantener un estrés, ¿no? Porque cuando uno ve que ya cree que está en el piso y sigue bajando, pues la cosa se complica, ¿no? Sin embargo, en diciembre, las últimas semanas, días, como que más o menos se estabilizó y empezó en enero a más o menos que compensar un poco. Claro, depende de cada quien en qué momento entró, ¿no? En mi caso, más o menos que compensó, y un poco la sensación que yo tengo personalmente es esperar al 2 de febrero, que es el próximo pronunciamiento de la FED. Tenemos una semana y casi y media y un poco más, que personalmente creo que voy a mantener lo que tengo, creo. Vamos a ver mañana cómo arranca el tema. Y antes del 2, lo que viene, no sabemos. Es posible que mi decisión personal pueda ser cerrar todo y ver qué es lo que pasa el día 2, qué cosa es lo que dice pues, la FED, ¿no? Ese es mi comentario, Marco. Excelente, excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Por acá también, a través del chat, algunos comentarios generales como John, que me dice que casi todo el año pasado fue bajista, efectivamente. El 2022 ha sido bastante complicado. ¿Alguien más quiere comentar algo?
No hay ningún roche aquí entre nosotros. Todos somos exalumnos. La comunidad es de Instituto La Moneda, así que estamos en confianza. Todos los comentarios son bienvenidos. ¿Alguna inquietud, algún parecer respecto a lo que les ha pasado en el transcurso del año pasado y en lo que viene sucediendo este año? ¿Alguien más? Bien. Quería comenzar comentando, pues efectivamente, como lo dice Carlos. Bueno, por acá me dice John, la Fed jugó con nosotros el año pasado. Sí, pues. Todo el mundo está pendiente, estamos pendientes de lo que diga la Fed. Y en ese sentido, el calendario económico es bastante importante, como lo dijo Carlos, ¿no? A estar a la expectativa del 2 de febrero. Y justamente lo acabo de apuntar porque quería comentar en esta charla que efectivamente es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. No sé si ustedes recuerdan que en el curso que nosotros hemos tenido, en el primer curso, hemos mencionado la importancia de tener en cuenta la fecha de presentación de los estados financieros. Los estados financieros se presentan cada 3 meses, como todos sabemos, son trimestrales. Y cada empresa, cuando hablamos de la Bolsa de Nueva York específicamente, cada empresa tiene una fecha predeterminada para la publicación de sus estados financieros. Entonces, salvo empresas grandes, y eso, nosotros deberíamos no tener acciones cuando faltan pocos días para la publicación de los estados financieros. Porque si a una empresa grande como puede ser Apple, Microsoft, Amazon, les afecta, lógicamente que lo más probable es que se recupere dependiendo de cómo está la bolsa. Pero imagínense lo que puede suceder con empresas que son medianas, pequeñas, microempresas. Los precios pueden, así como subir 30, 40%, de la misma manera también caerse en la misma magnitud. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado. Hay una frase bastante interesante que yo encontré que dice que es mejor perder correctamente que ganar incorrectamente. ¿Qué significa ganar incorrectamente? Es cuando la suerte, cuando el azar juega a favor nuestro y creemos que de la misma manera en las próximas oportunidades la suerte siempre va a estar de nuestro lado y vamos a ganar. Es decir, yo por ejemplo mantengo las acciones de una empresa pequeña, se publican los estados financieros y las acciones suben un 30%. Entonces, para la siguiente, voy a tratar de hacer lo mismo. Ahí gané incorrectamente porque mi ganancia estuvo en manos de la suerte. No hice un cálculo del riesgo, dejé que las cosas sucedieran a lo que vengan, ¿sí? Y tuve suerte, gané, pero gané de mala forma, gané incorrectamente. Si lo vuelvo a hacer, bueno, por ahí me puede ligar una, dos, pero en la tercera, en la cuarta o en una, me revuelca y me quita no solamente lo que gané, incluso parte del capital. Entonces, es importante que nosotros gestionemos el riesgo, es importante que nosotros cuidemos el capital, es importante que las ganancias que obtengamos no se constituyan básicamente en un colchón para arriesgar de manera más enloquecida en la siguiente inversión, sino que ese dinero que hayamos conseguido lo tomemos, lo asumamos como parte de nuestro nuevo capital. Y por lo tanto, esa ganancia que hemos obtenido hay que cuidarlo de la misma manera, hay que cuidarla de la misma manera que hemos cuidado el capital inicial. ¿Perfecto? Entonces, es importante, como lo dijo Carlos, tener en cuenta la fecha de publicación de los estados financieros y en este caso, sobre todo, lo que dijo Carlos es la fecha de la publicación de lo que va a venir respecto de las tasas de interés. Por acá Kevin me dice, ¿qué opino de Trevali? Entiendo que se refiere. Trevali, ¿no? Quebró, dejó sus operaciones. Sí. Bueno, no le he seguido mucho. Hace bastante tiempo que la dejé de seguir cuando vi que estaba subiendo bastante.
perdón, estaba cayendo bastante y sus estados financieros estaban cada vez peor. Entonces, hay un concepto básico que es, sobre todo, acciones que negocian en la Bolsa de Lima, acciones que son de Canadá, muchas de ellas mineras, hay muchas junior que son de alto riesgo. Nosotros no debemos obviar, sobre todo, digo sobre todo en la Bolsa de Lima, porque en la Bolsa de Lima se valora mucho el aspecto fundamental, ¿sí? En la Bolsa de Lima cobra bastante importancia el análisis fundamental, más que en la Bolsa de Nueva York, considero. Las acciones en la Bolsa de Lima suben más por fundamento que por análisis técnico. Hay acciones que están, por ejemplo, en este momento, Banco de Crédito o Banco Continental tienen un PER de 6 aproximadamente. No sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos un poco del PER, incluso les he compartido unos materiales en el curso básico, unos materiales donde hablo análisis fundamental, hay videos pregrabados, incluso hay PDFs para descargar. El PER nos mide a nosotros, de alguna manera, cuán cara o barata está una acción. Una acción, por más que, digamos, esté en 2.000 o 3.000 dólares, por decirlo de alguna manera, frente a una acción de 5 dólares, no necesariamente la que está en 3.000 dólares está cara y no necesariamente la que está en 5 dólares está barata. La que está en 3.000 por algo está en 3.000, por algo ha llegado hasta ese nivel. Mientras que la que está en 5 dólares de repente ni siquiera debería valer 5, debería valer 3 o 1 o menos de 1. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a los fundamentos. Sus utilidades, sus ventas cada vez están menores y por eso el precio está aparentemente barato. Un precio bajo no significa necesariamente barato. Un precio elevado no necesariamente significa caro. Entonces, ¿cómo se mide eso? A través del PER. Un PER de 6, ¿sí? Un PER de 6, así el precio sea de 1 sol o de 100 soles, pero si el PER es menos de 11, ¿sí? Estamos hablando de una acción barata. No, pero profesor, está en 100 soles o en 100 dólares. Sí, pero el PER te está diciendo que esa acción en realidad no está cara, está barata. Un PER entre 11 y 17 significa que la acción más o menos está dentro del rango donde debería estar negociándose. Y un PER mayor de 17 significa que la acción, así esté en 20 centavos, quiere decir que está cara. ¿Perfecto? Entonces, en el caso de Trevali, incluso me parece que hubo un split. Hay quienes consideran, por ejemplo, antes de hablar del análisis de la bolsa en general, para responder la pregunta de Kevin, me parece haber visto que las acciones de Trevali tuvieron un split. Digamos que hay acciones que estuvieron en 10 dólares, por decir, y a través del tiempo bajó a $1, a 50 centavos, a 10 centavos, y uno puede pensar, lo peor que puede pasar es que baje a 1 centavo. Eso es lo peor que puede pasar, porque ya no tiene a dónde más bajar. No es así, puede seguir bajando. ¿Saben cómo? Porque hacen un split. Lo que cuesta lo que cuesta 1 centavo, si es que vale 1 centavo, lo pueden subir, revalorizar, entre comillas, a 10 dólares, y la gente cree que, bueno, ahora sí las cosas son de otra manera. Y de 10 dólares empieza a bajar. Pero ojo, ese 10 dólares en realidad es 1 centavo, sino que han inflado la acción, te dan menos acciones, pero ahora valen más, pero igual el precio empieza a bajar de 10 a 5, a 3, a 2, a 1. Ya no tiene no tiene de dónde bajar, tiene poco margen, el cero está cercano. Otro split, lo inflan, lo vuelven a 10 dólares y otra vez, ¿no? Entonces, algo de eso yo vi en Trevali, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando inflan la acción, ¿no? Es distinto cuando te reducen el precio, es lo contrario, como ha sucedido con Apple, como ha sucedido con Tesla, como ha sucedido con Google, donde
por fundamentos también, los precios han ido subiendo, con lo cual se han hecho menos accesible a los inversores, y por lo tanto, al llegar a $2,000 cada acción, han decidido hacer un split, reduciendo el precio, pero dándote más acciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando sucede lo contrario, cuando te inflan la acción, hacen split, subiéndote el precio y dándote menos acciones. Eso por lo general es como una especie de manotazo de ahogado, ¿sí? Cuando ya la acción está en problemas. Bien. Perdón, acá. Vamos a entrar a la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma de Investing. Un segundo. Tenemos acá lo que es el Standard & Poor's 500. ¿Correcto? El Standard & Poor's 500, que todos los conocemos, todos lo manejamos. Si hay alguien que no recuerda, el Standard & Poor's 500, pues, es un índice bursátil, el principal de la Bolsa de Nueva York, porque reúne a las 500 empresas más importantes de todos los sectores económicos, a diferencia del Dow Jones, que reúne a 30 empresas solamente del sector industrial, a diferencia del Nasdaq, que solamente reúne a las 100 empresas más importantes, pero del sector tecnológico. Entonces, el Standard & Poor's 500 es el gran referente de los fondos de inversión, de los bancos, de la inversión institucional, ¿sí? Más que, bueno, nosotros, los inversores, como personas naturales, lógicamente formamos parte del mercado, una parte importante de todo el mercado, pero recordemos que el gran capital está en manos de las instituciones. Y las instituciones se fijan principalmente en el Standard & Poor's 500, que se constituye en el gran referente para las inversiones. Y este es el Standard & Poor's 500. No sé si recordamos todos, hay alumnos que ya pues han llevado con nosotros curso hace 1 año, 2 años, 3 años o más años, y quizás necesitamos refrescar brevemente la memoria, considerando que nosotros tomamos en cuenta las velas semanales. Estas son velas semanales, velas japonesas semanales, y tenemos una media móvil de 30 semanas, que es esta línea de color azul. Entonces, para quienes no recuerdan, nuestro principio, nuestro concepto, nuestro enfoque, nuestra manera de invertir, que no digo que es la perfecta, la única, que no existe otra mejor, simplemente es nuestro enfoque. Hay muchas estrategias y todas son respetables en la medida en que sean una buena forma de generar rentabilidad. Bienvenidas sean. Si no generan nada, pues desecharlas. Pero aquí lo que nosotros tratamos de compartir es que busquemos la tendencia alcista de la bolsa en primer lugar, y en segundo lugar, que las acciones que elijamos también estén en tendencia alcista. Es incongruente, no es posible pensar que nosotros encontremos una bolsa alcista y comencemos a buscar acciones que están cayéndose en pedazos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos tratar siempre de buscar son acciones que estén en la misma dirección, con el mismo comportamiento que la bolsa. Esto no se olviden. ¿Se acuerdan? ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? El comportamiento de la bolsa, el comportamiento de las acciones a lo largo del tiempo. Es el ciclo bursátil. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Verdad? ¿Recuerdan? La etapa 1 es de lateralización. La etapa 3 también es de lateralización. La etapa 2 es de subida, cuando se rompe esta etapa 1 de lateralización y entramos en tendencia alcista. Nosotros deberíamos entrar acá, ¿sí? Entonces, tenemos este comportamiento de la bolsa y el mismo comportamiento, no exactamente,
pero un comportamiento similar también la muestran las acciones. Bueno, luego de la etapa 2 viene una etapa de lateralización, que nosotros no sabemos si va a terminar disparándose hacia arriba o va a terminar yendo para abajo. Ninguna etapa 1 ni ninguna etapa 3, que son de comportamiento lateralizado, uno tiene la seguridad de si va a ir al final del túnel hacia una dirección determinada, hacia arriba o hacia abajo. Uno no sabe. Toda tendencia lateral al final puede ir hacia arriba o hacia abajo. Podemos tener una tendencia lateral de una empresa grande, Alibaba. Ajá, es una empresón grande, ¿sí? Está lateralizando. Como es una empresa grande, yo sobreestimo que Alibaba, como es una empresa grande, al final se va a ir para arriba. Y no necesariamente puede ser una empresa grande, puede tener fundamentos, puede tener buenas ventas, puede tener buenas utilidades. Pero si al mercado no le gusta, la acción se puede ir abajo al final del túnel. Por lo tanto, nosotros deberíamos entrar cuando se rompe la lateralización, pero hacia arriba, no hacia abajo, ni tampoco tratar de entrar en esta lateralización. Ese es un enfoque, el que nosotros siempre hemos tratado de compartir. Como repito, hay otras estrategias, hay otras maneras de invertir que son válidas, ¿sí? En la medida en que uno puede especializarse, trabajar en ello, hacer testeo, backtesting, probando una y otra vez y buscando otras maneras de invertir. La que compartimos nosotros siempre es esta. Perfecto, por acá hay un comentario, me parece. Yo me hice siempre cíclico, sí, sino que este ciclo tiene algunas variantes. Tenemos, por ejemplo, etapa 1, etapa 2 y a veces la etapa 3, que debía ser lateralización, no se produce y viene de frente la etapa 4, ¿no? Entonces viene 1, 2, la 3 no hay y de frente viene la etapa 4. Como también puede suceder lo siguiente, nosotros tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, y en vez de venir la etapa 4 hacia abajo, esto continúa subiendo, o sea, se reinicia la etapa 2, y continúa etapa 3, 2, 3, 2, y sigue subiendo, ¿no? Entonces hay algunas variantes, pero el ciclo normalmente se produce, ¿no? Ahora, en el largo plazo, o hay microciclos también. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros también debemos considerar lo siguiente. Las velas semanales, que es la forma en la cual trabajamos, y la media móvil de 30, tienen digamos, un pacto, que las velas semanales deben estar por encima de la media móvil de 30, ¿no? Recordemos eso, las velas semanales deben estar por encima de la media móvil de 30. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos velas así, que están hacia arriba. Ajá, muy bien. Eso, así. ¿Ya? ¿Esto es alcista o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es alcista, sí o no? Mientras no rompa la media móvil, no la consideraría alcista. Muy bien. Como dice Carlos y como dice Luis acá en el chat, no es alcista porque mientras no rompa la media móvil, no se puede considerar alcista. Las velas tienen que estar por encima, ¿verdad? Las velas tienen que estar por encima. Y si tenemos esta situación, ahí las velas están por encima. ¿Es alcista o no? Lo que dice John es bastante interesante. Ahorita lo vamos a ver. Sí, efectivamente. Ahorita lo comentamos, John. Muy bien tu aporte. Luis Andrés me dice no. ¿Sabe por qué es no? Tiene razón, Luis, porque la media móvil debe estar apuntando hacia arriba, ¿sí? Y en este caso, la media está apuntando hacia un costado. La idea es que apunte al alza, ¿sí? Aunque sea ligeramente, pero al alza. En este caso, está apuntando a un costado y por lo tanto todavía no se podría decir que está en tendencia alcista. Ahora, John, si pueden leer lo que dice en el chat, ha dicho más seguro es en semanal con media móvil de 200, creo.
Bueno, semanal con 200 no, nunca la he trabajado, pero sí media móvil de 200 con velas diarias, eso sí, eso sí. Entonces, aquí tengo velas diarias y pongo una media móvil de 200 días. Esa es otra forma. Vamos a terminar con las semanales, rapidito. Aquí, por ejemplo, el año 2021 ha sido totalmente alcista, ¿no? Las velas semanales por encima de la media móvil de 200 semanas. El problema vino después. A principio del 2022 tenemos una vela roja atravesando la media móvil de 30 días. Esta vela roja es bastante, digamos, importante. Es bastante importante. A veces se nos pasa, ¿no? Es bueno estar chequeando el mercado siempre, ¿sí? Y a veces, y me incluyo, descuidamos el mercado. Hay que chequear de vez en cuando. Y es más, a veces el enfoque o la interpretación que le damos al gráfico un determinado día puede cambiar pasado unos días y lo vemos de otra forma. Entonces, es importante ir chequeando el mercado de vez en cuando, porque la interpretación que le podemos dar al gráfico puede variar algo ligeramente o inclusive totalmente, porque en un par de velas semanales pues cambia el panorama. Entonces, esta vela roja es bastante importante. ¿Por qué? Es importante porque es una vela, en primer lugar, más larga que cualquier otra vela roja que hayamos visto en el trayecto de esta subida, ¿sí? Salvo esta de acá, pero aquí recién se estaba iniciando el alza, ¿no? Esta roja de acá. Pero después, esta roja es la más larga de todas las rojas en el transcurso de esta subida y además está perforando la media móvil de 30 semanas y además está terminando la semana por debajo de la media móvil, es decir, el último precio o el último nivel, porque, bueno, esto no es precio porque es un índice, el índice terminó por debajo de la media móvil y la media móvil empezando a titubear la subida, ¿no? Casi lateral. Entonces aquí nosotros, bueno, es fácil hablar después, pero aquí era importante que nosotros tuviéramos nuestra precaución, ¿no? Tuviéramos nuestra precaución de salir del mercado, si no todo, una parte. Y lógicamente que con la siguiente semana, pues ya totalmente afuera, ¿no? Y vemos que después la media móvil ya empieza a mostrarse hacia un costado, ya no está al alza. Y las velas totalmente por debajo, sobre todo estas dos, esta roja y esta verde, ¿no? Quiere recuperarse el mercado, pero luego acá lo vuelven a chancar, ¿no? Y ya por debajo del nivel que tuvo acá, ¿no? El peor momento fue perforado y cayó más abajo. Entonces, definitivamente acá ya el mercado está entrando en tendencia bajista. Velas por debajo de la media móvil y la media móvil apuntando a la baja, apuntando a la baja. Entonces, ahí nosotros deberíamos tomarnos nuestra pausa y esperar a que el mercado se vaya definiendo, ¿no? Definiendo en el sentido de que no sabemos cuán volátil puede ser el mercado. Hay volatilidades y volatilidades. Ahora, un detalle, normalmente cuando el mercado se pone peligroso, normalmente el mercado se pone peligroso, es cuando el mercado está en niveles de techo, ¿no? Puede ser un techo parcial, un techo principal, un techo, en fin. Pero cuando está en un determinado techo,
se vuelve más volátil, comienza a volatilizar. Entonces vemos la subida, por ejemplo, así, acá está en un techo, y por ejemplo en el techo se comienza a hacer así, ¿no? Muchas veces es síntoma de peligro, sobre todo en zonas de techo, ¿no? Empieza la volatilidad. Y ojo, las volatilidades son mayores cuando el mercado es bajista, en general. Las subidas también tienen volatilidad, pero son más suaves. Hay volatilidad también, pero es menor. En cambio, cuando viene el oso, ¿no? El oso es un mercado bajista, toro es alcista. La volatilidad es fuerte cuando viene la caída, ¿no? Entonces, si aparece en zonas de techo hay que tener cuidado, ¿no? Yo revisando después, vi que acá en esta zona había bastante volatilidad, y esto se ve más con velas diarias, ¿no? Con velas diarias. Entonces, actualmente, nosotros, después de ver este comportamiento zigzagueante, donde la media móvil de 30 semanas se ha convertido en una especie de techo, ¿no? Porque acá llegó al techo que, le digo techo ahora a la media móvil de 30, volvió acá, volvió acá. Aquí la perforó con con un poco de mayor amplitud, ¿no? En esta zona un poquito más que la anterior. Y ahora más aún, acá. Sin embargo, volvió a caer, pero regresó y está atravesando. No lo ha atravesado porque tiene la cola, la mecha inferior todavía debajo. Pero hay algo muy interesante en el momento actual, y es que la la media móvil ya empezó a apuntar hacia un costado. Es más, aquí hubo un pequeño tramo ligeramente al alza, con lo cual podríamos tener ya una esperanza de que el mercado pudiese entrar, si no en tendencia alcista, quizá en tendencia lateral. Quizá en tendencia lateral, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, viéndolo de manera macro, quito la media móvil de 30, y siempre digo que la inversión en bolsa, más que una ciencia, es un arte, porque depende de la interpretación que nosotros le podamos dar. Vemos que está entrando en una especie de lateralización. Hay algo muy importante acá. Miren, el piso es cada vez más abajo. El piso es cada vez más abajo, ¿sí? Cada vez más abajo. Pero aquí hay un piso que está más arriba que este de acá. Todavía no podemos decir que hay un cambio de tendencia, pero hay un comportamiento extraño que, digamos, nos da la posibilidad, la esperanza de que esto podría estar entrando, si no en una tendencia alcista, posiblemente en una lateralización, ¿sí? Y con velas diarias, aquí con velas diarias, vamos a poner la media móvil de 200 días. La media móvil de 200 días es más o menos parecida si la comparamos con una media móvil de 30 semanas, viendo el gráfico con velas semanales. Aquí estamos haciendo algo parecido, pero trabajamos con velas diarias y con una media móvil de 200 días. Entonces, aquí podríamos ver quirúrgicamente que la tendencia no es alcista. O sea, definitivamente las velas diarias tendrían que estar por encima de la media móvil de 200 días. Y no lo está, ¿no? No lo está. No lo está aún. Igual, la media móvil de 200 días está haciendo de techo, ¿no? Llegó acá, llegó aquí, cayó, llegó aquí, cayó, llegó nuevamente, bajó, se quiere recuperar. Será importante lo que suceda en los próximos días, y va a ser bastante importante lo que suceda
el 2 de febrero con las noticias acerca de las tasas de interés, ¿no? Entonces, es un momento bien complicado porque puede ser un punto de inflexión. Es un momento complicado para cualquier inversionista e inclusive un especulador, ¿no? Es un punto de inflexión, puede ser un punto de inflexión, un punto de quiebre. Ahora, si lo vemos de otra manera, yo aquí he trazado una línea de tendencia. Cuando nosotros tenemos un gráfico alcista, la línea de tendencia se traza por la parte inferior uniendo los pisos entre sí. ¿Sí? Esa es la línea de tendencia y en este caso es al alza. Pero cuando es a la inversa, cuando la bolsa está cayendo o una acción determinada está cayendo, se traza una línea de tendencia no por debajo, sino por encima, tratando de unir los techos entre sí. ¿Perfecto? Y algo de eso es lo que estamos viendo acá. Esta línea verde está uniendo los techos entre sí. Esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, aquí, aquí y actualmente acá. Entonces, viéndolo más en detalle, con velas diarias y trazando una línea que es la línea de tendencia, y luego quitando esta línea de tendencia y poniendo la media móvil de 200 días, la verdad que está complicado acá, no podríamos decir que esto ya está, pues, ¿no? Está para arriba, ¿no? Aquí estamos viendo que la media móvil de 200 días está haciendo de techo. Ahora, otro detalle. Aquí nosotros también yo lo que he tratado es de hacer, aparte de la línea de tendencia, establecer una línea en la parte inferior, uniendo los pisos entre sí. Entonces vemos que se está formando una especie de triángulo, ¿no? Una especie de triángulo, dentro del cual se está moviendo el Standard & Poor's 500. Entonces podríamos especular lo siguiente, ¿no? Una especie de contracción de la volatilidad. Para quienes llevaron un taller avanzado, hablamos de la contracción de la volatilidad, que es una volatilidad que es cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo acá. Pero hay una particularidad. Hay una particularidad en este gráfico. Cuando hablamos de contracción de la volatilidad, acá tenemos una zona de techo o resistencia. Y cuando hay una contracción de la volatilidad hacia ese techo, cada vez la volatilidad es mayor, esto es muy posible que rompa hacia arriba. ¿Sí? Y lo contrario sucede cuando tenemos un piso. Quizás hay una contracción de la volatilidad, pero hacia abajo. Y rompe así. Pero en este caso, en el triángulo que estamos viendo, la contracción de la volatilidad no va hacia un techo ni tampoco va hacia un piso, sino que va hacia una especie de triángulo. Y entonces no sabemos para dónde va a despegar, o para arriba o para abajo. Es otra posibilidad. Hay una contracción de la volatilidad y el precio va posiblemente a despegar o posiblemente pueda hundirse. Entonces, adivinar los pisos, buscar gangas, no es una muy buena forma de invertir porque depende mucho de la suerte.
La situación es a veces esperar oportunamente a ver qué va sucediendo. Perfecto. Por acá Antonio Mendoza me había preguntado, ¿se analiza con velas mensuales, semanales o diarias? Bueno, yo normalmente cuando busco una acción, cuando hablo de acciones, busco las tres. Por ejemplo, Petrobras. Quiero poner velas mensuales porque quiero ver de dónde viene, de qué precio, de qué niveles, en qué nivel estamos entrando, desde cuándo está cotizando. Solamente por eso pongo las velas mensuales. Pero cuando ya quiero hacer el análisis, pongo velas semanales y media móvil de 30 para saber, digamos, si está en tendencia alcista o no. Y luego de haber analizado con velas semanales, me voy a las velas diarias y muchas veces con media móvil de 200 días para ver de manera mucho más específica, concreta, detallada, de manera más quirúrgica, digamos, para saber si realmente lo que busco en la acción está ahí, ¿no? Por acá me dicen, Antonio me dice, pero el Standard Poor's 500 es un promedio. El análisis correcto sería por la acción de interés. Es que tú no puedes invertir, Antonio, buscando una acción que esté al alza, que si bien es cierto, esa parte estaría correcta, cuando el mercado se está derrumbando. Es decir, nosotros consideramos que una acción es válida, puede estar buena, puede estar interesante el patrón de comportamiento, pero hay algo que la puede entorpecer. ¿Y qué es eso que le puede entorpecer? Una caída, un mal comportamiento, el nerviosismo del mercado, la caída de la bolsa. Entonces, un mercado no alcista es un mercado que nos está poniendo una luz roja a nuestras inversiones. Yo puedo mostrar un gráfico que puede estar muy interesante. Por ejemplo, uh, por acá tengo una. Creo que es esta. Esta, por ejemplo, velas semanales, media móvil de 30, ha roto, ha roto el techo, la zona de techo, ha terminado su eh, fase número 3. Este es fase 2, entró a la fase 3 y está entrando nuevamente a la fase 2, al alza. Entonces, así como tú me mencionas, Antonio, que nosotros deberíamos ver las acciones y no tanto el Standard Poor's 500, yo te puedo decir que entonces veamos esta acción que está entrando en la etapa 2, etapa alcista, pero hay algo que la puede entorpecer, hay algo que la puede malograr, hay algo que puede malograr no solamente esta estrategia, sino muchas estrategias. ¿Y qué es? La bolsa, el mercado. Cuando el mercado no es alcista, es altamente volátil, nervioso, a veces hay pánico, la bolsa se puede caer 3%. ¿Y qué va a pasar con esta acción? Que aparentemente está bonita, puede tener buenos fundamentos, el análisis está interesante, el gráfico está súper, ha roto la lateralización, está entrando en etapa 2, interesante para entrar acá en 156, pero ¿qué la puede malograr? La bolsa. El 70% de las acciones que conforman el índice, perdón, el 70% de las acciones de toda la bolsa normalmente siguen la tendencia de la bolsa. Es decir, eh, si la bolsa se está cayendo, si el Standard & Poor's se está cayendo,
Normalmente el 70% de acciones también se está cayendo. Si la bolsa, si el Standard & Poor's está subiendo, normalmente el 70% aproximadamente también está subiendo. Entonces, si tenemos una bolsa que está nerviosa, que todavía está en etapa bajista, o por lo menos no está en etapa alcista, no está en etapa 2, y encontramos una acción interesante como esta, ¿qué la puede malograr? ¿Qué la puede entorpecer? La caída de la bolsa, no sabemos, porque el mercado todavía está bastante volátil. En un día puede caerse 3%. Y esta acción va a subir contra la corriente, va a subir contra el mercado. Es muy posible que se chorree. De repente no se va a caer como la bolsa, pero la va a aguantar. O también es posible que suba, ¿no? También es posible que suba. Pero la idea es gestionar el riesgo. O sea, la idea es cuidar el capital. La idea es ir con la corriente de la bolsa hacia arriba y meternos en las acciones que también tengan esa dirección al alza, ¿no? Entonces, esa es la idea. Por acá hay otro comentario, creo. A ver. Andrea me dice, no puedo ver los gráficos. ¿Será porque estoy en el celular? Puedes salir y volver a entrar. O también entrar desde la computadora o una laptop. Eh, Andrea, aparte de Andrea, ¿alguien más tiene algún inconveniente para ver lo que estamos viendo? Gonzalo me dice que sí puede ver desde el celular. Ramiro me dice para ver la bolsa de Lima. Sí, en un segundo. Me voy a entrar. Perfecto, Andrea. Bien, entonces, eso es lo que tenemos nosotros con la bolsa de Nueva York, ¿no? Ahora, es importante lo que dijo Carlos, tener en cuenta la fecha donde se va a saber acerca de las tasas de interés. Aquí, por ejemplo, nosotros les comparto este link por si alguien todavía no lo tiene o lo ha perdido. Les comparto. John también está bien con el celular, me dice. Ahí les he compartido a través del chat el calendario económico. Esto es importante. Pueden verlo aquí, ¿no? Quienes no lo tienen, pueden filtrar esto, hacer un filtro sobre lo que concierne a Estados Unidos y sobre la importancia de las noticias. Yo les sugiero que marquen las 3 estrellas, es decir, no son del APRA, ¿no? Son niveles de importancia. Nosotros ponemos filtro, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, las alternativas de qué noticias nosotros queremos saber, de qué países. Entonces yo solamente he seleccionado Estados Unidos. Estamos hablando básicamente de la Bolsa de Nueva York. ¿Sí? Bolsa de Nueva York. Bajo. Y aquí le pueden poner qué nivel de impacto sobre las noticias. El nivel de importancia de las noticias. Entonces yo le he dado clic, un check, en el que tiene 3 estrellas, ¿no? Bueno, y aparte le puse pues empleo, Banco Central, inflación, ¿no? Pero en general basta con que pongan las 3 estrellas. Ya ahí, ya por defecto van a salir estas que son de importancia, ¿no? Perfecto. Y lo otro es también importante, la hora, ¿no? La hora. Le dan, después de haber seleccionado, olvidaba decirles esto, después de haber seleccionado el país y el nivel de importancia de las noticias, le dan clic aquí donde dice aplicar. Le dan aplicar. Y acá es importante que actualicen la hora. Abren aquí y le ponen hora de Bogotá, Lima, Quito.
Entonces, por ejemplo, esta noticia que es de importancia, 3 estrellas, corresponde al jueves 26 de enero, que es de esta semana, como dice acá, 26 de enero. Y esa noticia va a salir 8:30, o sea, 1 hora antes de que abra el mercado. Luego tenemos otra noticia, también importante, precios del gasto de consumo de personas subyacente. Bueno, acá lo consideran como 3 estrellas. Para quienes más o menos ya, bueno, tenemos cierto tiempo en bolsa, si bien es cierto, son importantes estos datos, eh, pero no son tan importantes como, por ejemplo, el anuncio de la tasa de interés, ¿no? Si se va a elevar, se va a mantener o inclusive reducir. O inclusive reducir, por ahí he leído algunos comentarios, ¿no? Que de repente va a ser 0,25%, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son noticias de esta semana. ¿Quieren ver de la próxima semana? Le dan clic acá. Y acá está. El 1 de febrero. No es el 2, ¿no? Es el 1. Es el 1, no es el 2 de febrero. El 1, decisión de tipos de interés a las 2 de la tarde. Ajá. Entonces yo les sugiero, por ejemplo, para este tipo de noticias, que no tengan acciones, que no tengan inversiones. Es importante, digamos, que nosotros estemos fuera porque la volatilidad puede ser grande. El mercado es loco. A nosotros de repente se mantienen las tasas y el mercado vuela o se puede caer, ¿no? No sabemos cómo el mercado lo va a asumir, cómo va a interpretar, cómo va a recibir la noticia, ¿no? Entonces, es preferible no tener acciones antes de esta noticia. A ver si las cosas van bien, van a haber nuevas oportunidades, van a haber nuevos momentos si quieren especular. Pero antes de la publicación sobre los tipos de interés, esa es mi sugerencia. Igual como cuando se van a presentar los estados financieros de una determinada empresa. John dice, si sube nos perderíamos tremenda subida en unos minutos, así como al revés. Claro, nos perderíamos, pero eso se llama prevenir, ¿no? Porque así como puedes ganarte una buena subida, puedes también ganarte una buena pérdida. Entonces, depende de cada uno. Yo lo que les digo es, digamos, la filosofía que compartimos acá, ¿no? Y la gestión del riesgo es algo que normalmente no la tenemos nunca en cuenta. Nosotros buscamos estrategias, formas de invertir, ganar rápido, ganar en poco tiempo, ¿no? Pero lo que nunca o casi nunca tenemos en cuenta es la gestión del riesgo. Entonces, eso también es importante, porque ¿de qué nos sirve meter 10 goles en el arco contrario si nos van a meter 20 en nuestro arco, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Marco, mi consulta, y Nasdaq, ¿cómo lo vemos en el tiempo y en la proyección digamos, en los meses que vienen? Sí, bueno, yo principalmente yo veo el Nasdaq, veo el Dow Jones, pero igual mi referente es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500. Para responderte sobre el Nasdaq, voy a entrar primero eh, vamos a ver el Nasdaq. Y básicamente lo veo con el QQQ. El QQQ es bueno, no es una paloma, ¿no? Es un ETF. Es un ETF, es un ETF que replica el comportamiento del Nasdaq, ¿no? No sé si todos lo conocen. Lo hemos mencionado también en el curso. El QQQ hace prácticamente lo mismo que hace el Nasdaq. ¿Cuál es la diferencia entre el Nasdaq y el QQQ? Que el índice Nasdaq nosotros no podemos comprarlo, pero quizás nos gusta su gráfico.
Entonces, queremos comprar, pero no se puede porque los índices no se pueden comprar. Entonces, hay un ETF, hay un instrumento financiero que se llama ETF, y el ETF que hace lo mismo que el Nasdaq se llama QQQ. Hay otros ETF, ¿no? Pero bueno, el QQQ es uno de ellos, es bastante conocido. Entonces, ¿qué pasa con el QQQ? Aquí, por ejemplo, hablo primero en el corto plazo. Aquí yo he trazado un piso, acá, aquí, que coincide bastante con esto de acá, con esto de aquí, con esto de acá. Y acá también, en realidad, aunque no es exacto, pero es una vela que está siendo atravesada por esta línea que la he establecido como soporte o piso. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar? Ese es el tema. ¿Hasta dónde podría llegar en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, yo lo establecí hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la línea ahí? Porque vemos, vamos a borrar esto, porque vemos que acá hay un techo, rebotó ahí, cayó, rebotó a este techo, cayó, superó el techo, hasta acá. Entonces, esto que era techo, ahora se convirtió en piso. Y sobre ese piso empieza a rebotar. Sobre ese piso empieza a rebotar. Y acá lo atravesó. Y volvió al piso anterior. Y luego rebota y vuelve a esta zona de techo de acá. O sea, esta línea de acá es bastante importante. Esta línea de aquí, esta, es bastante importante. Porque en un primer momento fue techo, luego fue piso, luego se convierte nuevamente en techo, ¿no? Entonces, aquí vemos que ha llegado nuevamente a ese nivel de techo. ¿Y cuál podría ser el nuevo objetivo si es que perfora este techo? Por acá, ¿no? Por acá podría ser. Hacia los 292, 293 puntos, o quizás un poquito más. Entonces, aquí hay un nuevo objetivo, que lógicamente nadie tiene la bolita de cristal. Entonces, una forma de invertir que yo he estado aplicando al menos para especular un poco, pero hay que ser precisos. Es, por ejemplo, yo empiezo a comprar en esta zona, cuando empieza a caer y se acerca a este nivel de piso, ir comprando poco a poco, ¿no? Y salir en la mitad de toda esta caída. O sea, es una forma, ¿no?, que yo particularmente suelo hacer. El punto máximo al punto mínimo y salir en la mitad. ¿Qué porcentaje ha caído acá? Un porcentaje X. El rebote, que sea por lo menos la mitad de ese porcentaje, y empezar a salir a partir de ahí. Lógicamente que aquí me ayuda esta línea porque está haciendo de techo. Y tranquilamente, digamos, bueno, no tranquilamente, pero de bastante ayuda saber que hay un techo ahí y que podría vender todo o una parte, dependiendo de cómo se comporte, ¿no? Pero basta que caiga acá y rebote la mitad, de la mitad un poco más, ir vendiendo poco a poco, yo ya me doy por satisfecho, ¿no? Ahora, si les parece muy caro esto, o les parece un precio alto, podrían trabajar con el apalancado. No estoy seguro, creo que hay un doble apalancado del Nasdaq, y hay inclusive un triple apalancado del Nasdaq, que es el TQQQ. ¿Eso qué significa, el triple apalancado? Que si, por ejemplo, esto cae desde acá hasta abajo un 10%, es como si cayera 30%. O sea, el TQQ cae el triple. Pero cuando rebota, o sea, digamos que esto cae
30%, perdón, esto cae 10% y rebota 5, el TQQ caería el triple, 30%, y rebota, en vez de 5, rebota 15, por decir, ¿no? Más o menos es así como funciona. Ahora, el TQQ, como cualquier triple apalancado o doble apalancado, se calcula en función al último precio del día anterior, ¿no? No es exactamente igual. ¿Me entendieron? Quizá los confundí un poco ahí con el juego de palabras, pero yo suelo hacer eso, ¿no? O sea, si veo una caída continua, comienzo a comprar y lógicamente no soy exacto, como nadie, pero comienzo a comprar y desde el punto más bajo ya sé cuánto ha caído de porcentaje y la mitad en rebote comienzo a salir, ¿no? Aquí no sabemos para dónde va a ir. Aquí yo, por ejemplo, no he hecho nada. Aquí no se sabe. Aquí parecía que iba a caer y iba a volver, pero acá se sostuvo, ¿no? Entonces, no podría hablar, digamos, en este momento qué pasaría, pero lo que yo sí podría asegurar, hasta cierto punto yo podría asegurar, no solamente respecto al Nasdaq, sino a la bolsa en su conjunto, que a la larga se va a recuperar. Nosotros podemos ver con velas semanales, con velas mensuales, como ya alguien me preguntó por ahí, Antonio, creo, si veo velas mensuales. Me gusta utilizar las velas mensuales para ver el comportamiento histórico. ¿Y qué tenemos en el comportamiento histórico de la bolsa, del Nasdaq? Una tendencia alcista, una tendencia alcista. Desde siempre, con sus baches, con sus crisis de las .com, con su crisis hipotecaria del 2008, con su crisis de la pandemia del año 2020, con su crisis actual de la alta inflación, para algunos ya recesión, otros posible recesión, otros formalmente no, otros formalmente, bueno, a la larga se recupera. Entonces, creo que si alguien compra para el mediano plazo un ETF que representa al índice Nasdaq o un índice que representa al índice Standard & Poor's 500 como el SPY, por ejemplo, SPY, podría salir ganando, creo que sí, esperando, ¿sí? Esperando. Y es mucho más seguro que comprar pues una acción, ¿no? Por más grande que sea. Entonces, eso podemos verlo, ¿no? Históricamente. No, pero ahora el dólar cada vez está hundiendo más, no tiene respaldo. Su papel es un papel que no vale nada, se está imprimiendo. Bueno, en algún momento seguramente explotará, pero venimos escuchando la misma historia pues de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y miren la bolsa cómo sigue subiendo. Ahora, hay un detalle también que les quería comentar. A ver, acá hay una pregunta antes de pasar. Gonzalo me dice, ¿en qué país sugieres invertir ETFs para diversificar que no sea Estados Unidos? Bueno, normalmente yo ETFs entro en índices. Eh, Nosotros, en todo caso, lo que yo puedo sugerir es que veamos ETFs, no cualquiera, sino aquellos que tienen altos volúmenes. Recordemos que los ETFs son un negocio de empresas que las han creado, empresas estructuradoras. Si un ETF no se negocia mucho, por ejemplo, este ETF de acá, vamos a ver, un ETF aquí, en Finbis lo encontramos. Por ejemplo, este ETF, que tiene un volumen de 1.500 unidades por día, que es AADR. Vamos a verlo. AADR. Y lo pongo con velas de 5 minutos.
¿Te gusta este gráfico? Gonzalo, ¿te gusta este gráfico? Entonces, nuestro filtro inicial debe ser que tenga un alto volumen, que sea líquido. ¿Cómo lo hacemos? Le damos doble clic a la palabra volumen. Primer clic ordena de menor a mayor. Segundo clic, de mayor a menor. Este es el volumen del día, en este caso del día viernes. ¿Sí? No es promedio, sino es el volumen diario, en este caso del viernes. Fíjate en estos ETFs. Mínimo que el volumen diario sea de 1.000.000 de unidades. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos seleccionar. ¿Sí? A partir de ahí nosotros podemos seleccionar. Otro detalle importante que yo les quiero mencionar es que ha llegado un documento del broker con el cual trabajo, TD Ameritrade, que anuncia que si invertimos en estos valores, no son muchos, pero hay que tenerlos en cuenta. Si invertimos en estos valores, hay que tener cuidado porque por tema de impuestos se nos va a retener el 10% de la venta bruta. Les voy a compartir este archivo, ¿ya? Se nos va a retener el 10% de la venta bruta. Ojo, no es de la ganancia neta. Entonces hay que tener cuidado con estos valores. Antes de invertir hay que chequear esta lista. ¿Perfecto? Se imaginan, es el 10% de la venta bruta. Así hayas ganado o hayas perdido. Porque no se calcula en base a la ganancia, sino a la venta, al monto total de la venta. Marco, una consulta. Sí, sí, Carlos. Esos valores que están en esta lista, ¿cuál es digamos, el fundamento de esa decisión para retener el 10% del valor de venta? ¿Cuál es la razón o la causa para tomar esa decisión? Mira, yo también estoy, en estos días, mañana pasado, voy a llamar por teléfono a TD Ameritrade para que me dé más información, porque solamente tengo esto, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, traducimos la información, no nos dice mucho, simplemente es una decisión del gobierno americano, ¿no? Nosotros lo ponemos acá en el traductor de Google y más o menos podemos entender, ¿no? Acá es lo que nos explica, ¿no? Son ciertas empresas, ciertas sociedades que van a estar afectas. A partir del 1 de enero del 2023, retendremos el 10% de los ingresos brutos de las ventas de valores de PTP. PTP es un tipo de empresa, un tipo de sociedad. ¿Sí? Pero yo, como te digo, bueno, y les digo a todos, justamente voy a llamar a TD Ameritrade para ver otros detalles, ¿no? Pero se supone que el gobierno ha determinado esto. A pesar de que nosotros hemos llenado nuestra ficha del BW8Ben, ¿no? Que nos exonera del impuesto. Torillo me dice, ¿recomiendas abrir una cuenta ante Ameritrade? ¿Podrías indicarme cuál es el proceso para abrir una cuenta? Toribio, yo tengo un webinar, o más que un webinar, tengo un tutorial de cómo abrir una cuenta con TD Ameritrade. Te lo comparto, voy a apuntar lo que me escribes, Toribio. Y te comparto ese tutorial. Creo que acá en la sala, varios tenemos la plataforma o tenemos la cuenta con TD Ameritrade, ¿no?
Si alguien pudiera comentar alguna experiencia, digamos, que, que sea resaltante, sea buena o mala, para que todos estemos al tanto. Quizás alguien tenga algo que compartir. Siempre es bueno saber cómo están trabajando los brokers, ¿no? Y ya que hablamos de TD Ameritrade, sería bueno saber si alguien tiene algún comentario. Bueno, en mi caso, Marco y amigos, ¿se escucha lo que hablo? Sí, estamos escuchando. Sí, Carlos. Mi experiencia con Ameritrade, yo empecé con Renta 4 hace un poco más de 2 años, pero la alta comisión, a pesar de ser una de las más bajas del mercado, no me permitía pues entrar y salir en algunos valores porque había pues que asumir la comisión, que era 0,65%, mínimo $25 más IGB, ¿no? Estando en Ameritrade, la cosa cambia pues, completamente, ¿no? Porque no hay comisión, uno entra, sale, vuelves a entrar, dependiendo del tipo de cuenta que uno tenga. Normalmente uno trabaja cash, ¿no? Con dinero que está, digamos, habilitado, disponible, ¿no? Y lo bueno que yo veo de esta página es pues, que entras, sales, vuelves a entrar, vuelves a salir y es cero comisión. Cero comisión. Y lo interesante, que sí, claro, hay que tener en cuenta cuando uno hace un retiro, uno ganó pues una cantidad X y quiere retirar pues $1,000, $1,500, $2,000 o lo que fuera, solamente cobran $25 por el retiro, que me parece una cantidad bastante baja, ¿no? Y claro, ya uno tiene pues, que tener en cuenta la comisión del banco receptor en Lima, que en mi caso es Scotiabank, que cobra $38 por recibir el dinero, o sea, 38 más 25, eso es lo que me cuesta retirar dinero de Ameritrade. Eso es lo que quería comentar. Carlos, disculpa, la última parte no la entendí. Algo de, ¿cómo dijiste? De 38 más 25, 38 y comisión del Sí, banco. el banco receptor, que en mi caso es Scotiabank, me cobra por recibir el dinero de Ameritrade $38, ¿no? $38 más los $25 que cuesta retirar de la cuenta de Ameritrade, ¿no? La suma de esos dos valores viene a ser, digamos, el costo del retiro, ¿no? El Banco de Estados Unidos no te cobró nada. No, no me cobra nada, solamente los $38 de Scotiabank. Claro, claro, perfecto. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Por acá John me pregunta, quería saber eso de los impuestos a la SUNAT. En caso quieras, dice, en caso quieras hacer un retiro de dinero de TD Ameritrade, un contador especializado en qué sería el apropiado para hacer la declaración SUNAT. ¿Sí? En nuestro grupo, no sé si está aquí, hay una persona, hay un contador, hay una persona especialista en tributación. Eh, no recuerdo ahorita su nombre, ah, a ver si lo tengo a la mano. En todo caso, yo les voy a pasar en el grupo que tenemos en WhatsApp. Incluso él nos dio una conferencia el año pasado, un webinar sobre el tema de impuestos. ¿Ya? Por acá lo tengo, creo, tengo las diapositivas y acá tengo el nombre. Y quizás está en la sala. Él es Rafael Varela Pereira.
exalumno y a la vez pues es especialista en este tema. Entonces, no está Rafael, ¿no? En la sala. Rafael, no lo veo en la sala. Yo les puedo pasar el contacto, ¿no? Acá está el número en todo caso. Y está dentro del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces yo les puedo compartir para que ustedes vean si pueden pues asesorarse de parte de él, ¿no? Muy bien. Y por acá también quería comentar lo que alguien me dijo por ahí acerca de la Bolsa de Lima. Bueno, la Bolsa de Lima no hay que descuidarla. La Bolsa de Lima es un mercado bastante, digamos, interesante. Lógicamente que la coyuntura actual no es de las mejores, por el tema político, las manifestaciones, los congresistas, el presidente, en fin, una inestabilidad, zozobra. Nada bueno, aparentemente, para los inversores. Y sin embargo, la Bolsa de Lima, miren dónde está, en su techo histórico. Prácticamente su techo histórico, ¿no? Entonces es un mercado que considero que siempre hay que echarle un ojo. Lo que pasa es que nuestra bolsa es aburrida. Nuestra bolsa es aburrida y nosotros buscamos pues el vértigo, ¿no? Sin embargo, miren, está prácticamente en el techo. Alrededor de los 24.000 puntos por ahí. Le falta un poco. Y está haciendo algo bastante interesante, ¿no? Una especie de contracción de la volatilidad o una especie de zigzagueo hacia arriba. Es bien particular nuestro mercado. Nuestro mercado ofrece acciones que suben de manera desordenada. Cuando yo les hablo de la Bolsa de Lima, en los años 90, yo empecé en bolsa el año 1993, invirtiendo en la Bolsa de Lima. Las acciones subían por bloque, por sector. Subían las mineras, después subían en bloque las industriales, después subían en bloque las financieras, después subían en bloque otro sector, ¿no? Son otros tiempos. Ahora no es así, ahora sube una, por ejemplo, puede ser una determinada minera, y el resto de las mineras, digamos, están ahí en el olvido, ¿no? O una bancaria, una financiera, se comienza a disparar y las otras se mantienen. Entonces hay que ser muy selectivo en esto, ¿no? Y como les dije, por ejemplo, a mí particularmente me parece interesante Banco de Crédito, que normalmente entrega dividendos, utilidades, Credit C1 es un mnemónico, en mayo, junio, ¿sí? Aquí donde vemos split es porque normalmente creo que hay entregado, si no me equivoco, claro, aquí normalmente ha entregado dividendos. Ahora, nuestra bolsa pues no la podemos comparar con las acciones de la bolsa de Estados Unidos. Banco de Crédito, por ejemplo, en 2 soles 75. En dólares es pues menos de un dólar. Son centavitos. Cuando hablamos de liquidez no podemos comparar, pues nosotros hablamos de grandes capitalizaciones bursátiles, acciones chicas de la bolsa de Nueva York, mínimo 1 billón. Nuestra bolsa pues en capitalización bursátil son empresas chicas. No tenemos mucho de dónde escoger, pero hay algunas que dan. Banco de crédito me parece interesante. Tiene un techo histórico alrededor de los 4 soles con veintitantos. Y en este momento está en 2.75. Lógicamente no va a subir de un momento a otro. Les hablo por fundamentos. En fundamentos tiene un PER de 6.
El PER normal es a partir de 11, o sea, tiene todas las características para subir. ¿Por qué no sube todavía? Temas políticos, tema económico, ¿sí? Pero ojo que va a entregar dividendos, no será mucho, pero entrega dividendos en normalmente mayo, junio, todos los años. Perfecto. Bueno, entonces ya hemos hablado casi hora y media. Solo comentarles que el día de mañana inicio un taller, básicamente de trading para Bolsa de Valores de Nueva York. Este taller, eh, este taller concierne básicamente para aquellos que ya tienen una base, como son todos ustedes que ya tienen una base. O sea, ya no, ya digamos, manejan más o menos lo que son las inversiones, ¿no? Si no lo han hecho, pero por lo menos ya tienen la base. Entonces, aquí iríamos prácticamente a hablar de otras estrategias y tácticas en el trading. Hay personas que, que hay en este momento en la sala que ya han llevado un curso o un taller de trading en Bolsa de Nueva York, pero que tiene que ver con grandes traders como Mark Minervini eh, y otros grandes traders que han ganado torneos internacionales en la Bolsa de Nueva York. Que si bien es cierto, vamos a mencionar detalles de su estrategia en común, porque todos ellos tienen una estrategia en común, ¿no? Pero aparte de eso, vamos a ver otras estrategias que podrían ser bastante interesantes para aquellos que buscan oportunidades de generar algún dinero dentro de la coyuntura de inestabilidad, de volatilidad que muestra la bolsa, que muestran las acciones. Entonces, se va a tratar de que cada uno puede escoger una estrategia, lógicamente probándola poco a poco, para que la pueda implementar como una manera de invertir. Entonces tenemos este taller que se inicia mañana, lunes 23 de enero, en el horario que siempre tenemos lunes, miércoles y viernes de 8:30 hasta las 10. Serían 6 sesiones, el costo 370 soles por sala Zoom. Perfecto, entonces para quienes se interesen por este nuevo taller, que es nuevo, es distinto, por primera vez, lo voy a dictar a partir de mañana, puede ser interesante para aquellas personas que buscan otra forma de invertir, otra manera de invertir, que es también trading, también es para el corto plazo, es swing trading, no es scalping. Scalping es el que busca rentabilidad en el mismo día. Compro hoy para vender en media hora, compro hoy para vender en 20 minutos, compro hoy para vender en 40 minutos y vuelvo a entrar, salgo, vuelvo a entrar. Eso es scalping. Esto no es eso. Ahora, si sube en el mismo día, lógicamente no voy a desperdiciar la oportunidad de vender. Pero básicamente es swing trading, que es comprar pensando en algunos días, pensando en días realizar la venta. ¿Perfecto? Entonces, si alguien se interesa, se pueden comunicar conmigo. Lógicamente, se puede realizar el pago con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o transferencias o también vía Yape, ¿no? Perfecto. Entonces, eso quería anunciarles para el día de mañana. Tenemos la información también acá en la página, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos implementar algo más a nuestra forma de invertir. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algún detalle, alguna observación? Yo me dice por acá, ¿servirá la media móvil, Fibonacci, patrones chartistas en la Bolsa de Lima? Yo no utilizo particularmente Fibonacci ni para Bolsa de Lima ni para Bolsa de Nueva York. Bolsa de Lima básicamente es importante y es algo simple, pisos y techos, soportes y resistencias. La misma estrategia aplicar a la Bolsa de Lima y a la Bolsa de Nueva York eh, no concuerdo mucho, no concuerdo mucho. Nuestra bolsa no es muy líquida, entonces las medias móviles y algunos, muchos, digamos, muchos
muchas herramientas del análisis técnico no se pueden aplicar a nuestras acciones porque no son muy líquidas. ¿Sí? Entonces, básicamente, es pisos y techos, datos de fundamento, como el PER, como el precio entre el valor contable, que son indicadores bastante importantes a la hora de tomar decisiones de inversión en la Bolsa de Lima. Para Bolsa de Nueva York es otra historia. Perfecto. ¿Algún comentario, inquietud, duda, pregunta? ¿Todo bien? Marco, Sí, ¿qué tal? ¿para cuándo la reunión presencial? Está- Ah, Estamos ya. 2 años, un poco más de 2 años, puro virtual. Y creo que sería muy simpático por ahí planificar una reunión presencial donde podamos pues, conocernos, intercambiar y pasar un momento, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a coordinarlo. A ver, nosotros normalmente, antes de la pandemia, éramos full presencial, pero el tema es que yo lo hacía básicamente con seminarios, ¿no? Seminarios presenciales. Y los seminarios eran de un día o de una tarde, ¿no? De 4 horas. Entonces, sería bajo ese mismo formato. Y a ver que pasen pues las marchas, ¿no? Las manifestaciones, si no nos tiran bombazos ahí al local. Que pase un poco, que se tranquilicen las calles y podemos organizar pues una reunión presencial ahí en La Moneda, que está ubicada en la avenida Arequipa, 4545 Miraflores, al costado de la Alianza Francesa. ¿Sí? Entonces podemos planificar y pero van, ¿no? Porque si no, si van pues poquitos, no sale a cuenta. Entonces, el local normalmente, yo no es local propio, o sea, tengo que pagar el alquiler del local y entonces ese es un tema también que tengo que manejar, pues, ¿no? Perfecto. Bueno, yo estoy apuntado. Yo estoy Perfecto. apuntado. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a buscar auspiciadores ahí también. Muy bien, señores. Entonces, nos quedamos ahí. Me despido. Que tengan un bonito fin de semana y que se inicie pues la semana también con cosas positivas para la bolsa y para todos, para todos los aspectos en general, ¿no? Para todos nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, señores. Ha sido un placer poder conversar con ustedes. Punto final. Me despido. Buenas noches a todos.